Muy bien, y el día de hoy continuamos con el tercer tema que estamos hablando, respondiendo la pregunta, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Hemos respondido ya a esta pregunta y hemos dado dos respuestas a esta pregunta. Y hemos hablado que la primera respuesta es que la Biblia es la revelación de Dios y la segunda respuesta es que es la inspiración de Dios. La revelación es lo que Dios ha hecho conocer acerca de Él mismo y el proceso por el cual esto ha sido dado. La revelación general es la revelación de Dios a través de la obra de su creación y esta forma de revelación está disponible para toda la humanidad sin distinciones. Es suficiente para dar a conocer a Dios, pero es incapaz de revelar salvación a los pecadores. Es suficiente para condenar a aquellos que no creen a Dios. Porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Al solo ver la naturaleza nos damos cuenta que Dios existe. Y al saber que Dios existe, al darnos cuenta que Dios existe, somos responsables de creer o no creer en Él. Si viendo la naturaleza no creemos en Dios, somos responsables de no creer en Dios y por tanto merecemos condenación. La revelación específica ha venido de diferentes medios, pero la máxima forma de revelación específica ha sido el Señor Jesucristo. Porque Dios mismo se ha encarnado a través de la Virgen María y ha nacido como un niño y ha vivido entre nosotros, ha habitado entre nosotros hasta morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ambas, tanto la revelación general y específica, han quedado registradas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Todo lo que Dios ha revelado por la naturaleza, por la conciencia, en la historia, que es la revelación general, y la revelación específica, que es a través de muchas cosas, sueños, visiones, pero finalmente viene el Señor Jesucristo en persona. Todo esto se ha registrado en la Biblia. Y por eso la Biblia es bien importante para nuestras vidas. Leer la Biblia es bien importante para nuestras vidas. Y por tanto, ambas, la revelación general y específica, han quedado registrados en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia es el único medio de revelación de Dios. Y por eso que la Biblia es de vital importancia para los creyentes. Y por otra parte también hemos respondido esta misma pregunta diciendo, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y la segunda respuesta que hemos dado es que es la inspiración de Dios. No solamente que Dios se ha hecho conocer, se ha revelado, sino que también ha inspirado la palabra, porque de esas muchas revelaciones que Dios ha dado, y especialmente de la venida del Señor Jesucristo, que es la revelación especial, Dios ha decidido cuáles cosas se van a anotar y cuáles cosas no se van a anotar, cuáles cosas se van a registrar y cuáles no se van a registrar, y eso es la inspiración. Se puede definir la inspiración como el Espíritu Santo supervisando sobre los escritores mientras ellos escribían en sus propios estilos y personalidades. El resultado fue la palabra de Dios escrita, autoritativa, confiable y libre de error en los autógrafos originales. Justamente en el video estaba hablando de los autógrafos, estaba hablando de del Textus Receptus, estaba hablando del texto recibido, del que Erasmo había colocado en uno, el texto en griego, especialmente el Nuevo Testamento, para que se pueda ser traducido. Está hablando de esto es la inspiración de Dios. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre la revelación y la inspiración? La revelación es que Dios dándose a conocer con el hombre, eso es la revelación, Dios dándose a conocer con el hombre. En cambio, la inspiración es el registro fidedigno de esas verdades reveladas en las Escrituras. Ambas cosas se necesitaban, que Dios se revele al hombre y se necesitaba registrar esa revelación de Dios, y eso exactamente tenía que estar dirigida por el Espíritu Santo, aunque Dios usó autores humanos, sin hacer a un lado la identidad de los mismos, se ha podido tener el registro de las Escrituras. Pero al ser la Biblia la revelación de Dios y de inspiración de Dios, no puede tener errores. Esto nos trae como consecuencia otra respuesta para la misma pregunta. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta es porque es inerrante, porque no tiene error. No solamente la Biblia había sido la revelación de Dios, no solamente la Biblia había sido la inspiración de Dios, la Biblia había sido inerrante. Como es inspiración de Dios, como es revelación de Dios, no puede tener error. Entonces, la Biblia es inerrante. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la inerrancia de las Escrituras, respondiendo otra vez esta pregunta: ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios?
porque es inerrante en esta ocasión. Así que vamos a leer un pasaje de las Escrituras que está en Romanos 3 del versículo 1 al 4. Dice así: ¿qué ventaja pues tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Padre bueno, bendice tu palabra. Háblanos como siempre el día de hoy, Señor, a través de la Escritura, Señor, que tú has revelado y que tú has inspirado y que es sin error, porque habla la verdad. Háblanos a nuestro corazón el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje que hemos leído nos dice que sea Dios veraz y el hombre mentiroso. A veces cuando me ocurre que alguna cosa no sé explicar en mi vida y me está sucediendo y no sé explicar, y de pronto estoy queriendo inventar una excusa y estoy queriendo justificarme a mí mismo delante de Dios, me recuerdo este versículo. Digo, cualquier conclusión que yo pueda sacar nunca va a cambiar la verdad de Dios. Digo, sea Dios veraz y que yo sea un mentiroso, porque más posibilidades de que yo me equivoque hay que Dios se va a equivocar. Entonces me repito este versículo, digo, sea Dios veraz y que yo sea un mentiroso, porque no puedo sacar una conclusión que sea más verdad que la verdad de Dios. Y entonces se basa en esto la inerrancia de las Escrituras. Uno puede cometer errores, pero Dios siempre va a ser veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces pone en contraste la falibilidad del hombre ante la infalibilidad de Dios y la inerrancia de las Escrituras. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque no tiene error. ¿Pero qué significa la palabra inerrancia? De acuerdo al diccionario Herencia Americana en el inglés, significa no tener error. Inerrancia significa que no tiene error o que no hace errar. Aunque algunas veces, a pesar de que se define bien claro lo que es la inerrancia, algunas personas pretenden entender de manera diferente la inerrancia de las Escrituras. Dicen, sí, es inerrante, pero hace estas cosas. Así que el día de hoy vamos a hablar claramente y entender bíblicamente lo que significa la inerrancia de las Escrituras. Por eso entenderemos como la Biblia quiere que nosotros entendamos lo que significa ser sin error. Lo que la misma Biblia dice de sí misma, ser sin error. Y entonces surge esta pregunta, ¿qué cosa es error? ¿Puede la Biblia usar aproximaciones y aún estar sin error? El asunto es cómo personas del primer siglo y de mucho antes del primer siglo, siglos atrás, cómo ellos pudieron responder cosas y explicar cosas en el contexto de tal vez 2000 años atrás, 3000 años atrás, y el día de hoy nosotros cómo pudiésemos entender esas aseveraciones, esas afirmaciones de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos transportar de ese tiempo en que las Escrituras han sido escritas y leer estas Escrituras tan antiguas el día de hoy? Es cierto que la información de la Escritura a menudo incluye aproximaciones, incluye citas libres, incluye citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, narraciones de un mismo evento que aparentemente son contradictorios, pero ¿cómo podemos afirmar que la Biblia es sin error? ¿Puede esta definición de inerrancia, como de carecer error, ser explicada de que la Biblia es un libro que no tiene error? Como dijimos antes, hermanos, la doctrina de la revelación requiere de la doctrina de la inspiración y ambas nos dan como resultado unas Escrituras sin error porque vienen de Dios y esto es la doctrina de la inerrancia. Entonces, sin error, de acuerdo a la palabra de Dios, aunque a veces un asunto se narra de diferentes perspectivas, muchos pueden interpretar que tiene error, sin embargo son de diferentes perspectivas. Cuando, por ejemplo, los 4 evangelistas
narran acerca del letrero que había en la cruz del Señor Jesucristo, cada uno narra un nombre. Y uno dice, pero esto, ¿cómo es? ¿Decía esto o decía lo otro? ¿Decía esto o decía lo otro? Pero cuando uno junta las 4 historias de las 4 perspectivas de estos 4 evangelistas, encuentra que está hablando de una misma cosa y cada uno contribuye con más información a lo que el evento completamente había sido. Entonces, podemos decir que la inerrancia de acuerdo a las Escrituras significa simplemente que la Biblia dice la verdad. Si un autor dice, he visto que decía Cristo, Jesús, Rey de los judíos, es que eso él ha leído y eso es lo que él está afirmando. Pero el otro autor va a decir algo diferente, sin embargo está mostrando solamente su perspectiva, pero ambos autores están diciendo la verdad. Por eso, la Biblia es inerrante, la Biblia simplemente, al ser inerrante, está diciendo la verdad. La verdad puede incluir estas aproximaciones, estas perspectivas de las cosas, pero la Biblia es inerrante en el sentido de que está hablando la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y en todas sus palabras. Si no fuese así, ¿cómo pudiese el Señor afirmar que el hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios? Mateo 4:4, especialmente si toda la Escritura es inspirada por Dios. El Señor afirmó y dijo que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya en la inspiración hemos hablado que Dios ha inspirado la palabra de Dios. Es como la respiración en la creación, cuando le ha dado aliento de vida al hombre, es que ha exhalado la palabra de Dios, que es la Biblia. Y por tanto, si la Biblia es exhalada por Dios, dice la verdad. Y es la verdad. Pero ¿cómo va a ser la verdad? La verdad va a ser porque dice la verdad. Y por eso es inerrante la palabra del Señor. Por mucho tiempo han querido encontrarle contradicciones a la palabra de Dios, pero más bien la historia y la arqueología ha confirmado la veracidad aún de los eventos históricos y de toda afirmación que hace la palabra del Señor. Así que la inerrancia significa que no tiene error, que la Biblia no tiene error. La Biblia es inerrante porque en ella se dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. La Biblia es la inerrante palabra de Dios. Porque las personas que leen la Biblia son transformadas, son cambiadas, porque la Biblia habla al corazón. La Biblia destroza los argumentos que uno puede tener en su corazón y le convence de la verdad. Y esa verdad solamente está en las Escrituras. Ahora, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque hay evidencias de su inerrancia en las mismas Escrituras. Eso quiere decir que la misma Biblia atestigua a favor de sí misma de que no hay error en las Escrituras. Y hay 2 formas de llegar a esta conclusión a través de las Escrituras. La primera forma es lo que se llama la evidencia deductiva. Eso quiere decir que hay evidencia en la Biblia a través de la cual se puede deducir que dice la verdad. Y se utiliza una palabrita un poco, no es tan común en el español, ni tampoco en el inglés. Se utiliza una palabra que se llama silogismo, un silogismo para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo son 2 premisas, son 2 oraciones, 2 afirmaciones. Una afirmación mayor y una afirmación menor. La afirmación mayor afirma algo grande, general, que todos saben que es verdad, y la segunda, una que es particular y que da como consecuencia una tercera afirmación. Y cuando vamos a la Escritura, para que usted vea que no es algo simple decir que la Biblia es la verdad y porque es la verdad nada más, sino que nosotros podemos explicar la razón de nuestra fe. Esa es la diferencia. Ser cristiano no está fuera de la razón. Podemos razonar sobre las cosas que hay en nuestra fe. Entonces, este silogismo es así. Dios es verdadero. Esta es la premisa principal, la afirmación principal. Dios es verdadero. ¿Por qué? En Romanos 3:4, lo que hemos leído. De ninguna manera
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí dice, sea Dios veraz. La Escritura misma está afirmando que Dios es veraz y todo lo demás es mentiroso. ¿Qué le parece? Esa es la primera premisa de este silogismo. Y la segunda premisa es, en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto quiere decir que la segunda premisa es que Dios inspiró las Escrituras. La primera premisa del silogismo es Dios es verdadero. La segunda es Dios inspiró la Biblia, las Escrituras. Y la consecuencia, por tanto, es, por tanto, la Biblia es verdadera. Si Dios es verdadero y Él inspiró las Escrituras, por tanto, la Biblia es verdadera. Esta es una forma de llegar deductivamente a que la Biblia es la verdad utilizando un silogismo. Pero hay otra manera también de llegar a determinar que la Biblia dice la verdad de una manera inductiva. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque hay varios pasajes de las Escrituras donde nos habla de una manera increíble cómo el Señor Jesucristo afirma que las Escrituras dicen siempre la verdad. Y esto se llama evidencia inductiva. De varios textos de la Escritura vamos a llegar a la conclusión de que evidentemente la Biblia dice la verdad. Cuando el Señor fue tentado en Mateo capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11, ahí el enemigo le dijo, Satanás le dijo, que si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y entonces el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, si nosotros entendemos bien lo que es la inspiración es la palabra que Dios ha exhalado, y esto está en la Biblia. Y aquí el Señor Jesucristo está utilizando la misma Escritura para decirle a Satanás que le está hablando y le está diciendo que no solo de pan, de comida va a vivir solamente el hombre, sino de la palabra exhalada de Dios y de cada palabra exhalada de Dios. Eso quiere decir todo lo escrito, lo registrado en la Biblia, y aquí está aceptando el Señor Jesucristo que toda la Biblia es inspirada por Dios, de toda palabra de Dios, de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está aceptando que toda la Escritura es inspirada y que toda la Escritura es inerrante. Pero le tienta otra vez y le dice que se tire del pináculo del templo, que va a mandar a sus ángeles. Y sin embargo el Señor le responde y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le está diciendo, le está mencionando el Salmo 91 del versículo 11 al 12. Pero el diablo solamente le menciona para tentarlo el versículo 12. No le menciona el versículo 11, que te guarden en todos tus caminos. Está tratando de utilizar y está utilizando la Escritura no completa, sino una parte nomás. Y está tratando de darle valor a una sola parte de la Escritura. Y me recuerdo lo que decía mi profesor en el seminario, el pastor que era mi pastor también cuando era jovencito. Un texto sin contexto es un pretexto. Y esto es lo que está haciendo aquí el diablo. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué está diciendo aquí? No puedes cercenar la Escritura. El diablo es especialista en cercenar la Escritura. Tentarle a Dios es no utilizar la Escritura completamente como debe ser. Utilizar un versículo hasta la mitad o justificarse con un versículo, apoyarse con un pasaje de la Biblia para justificar una conducta, es querer tentarle a Dios. Y escrito está diciendo, y por eso está creyendo aquí, está afirmando el Señor Jesucristo en la plenitud de la Biblia. Está creyendo en la inspiración plenaria. Está afirmando que toda la Biblia dice la verdad completa. Dice la verdad. Por eso es que la Biblia es bien importante para los creyentes. Y por eso es que se dio la Reforma Protestante en 1517. Porque este libro que Dios nos ha dado para que nosotros podamos saber, no solamente salvación, sino para nuestra vida diaria, no se podía leer. Pero ahora que se puede leer este libro, es importante para nosotros porque todo lo que dice la Biblia es inspirado por Dios y no tiene error. Y luego Satanás le empieza a decir
que si le dice, te voy a dar todos estos reinos del mundo, si postrado me adorares. Y el Señor le dice, vete Satanás. Otra vez le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí claramente está respondiendo el Señor y está haciendo una afirmación de que toda la Escritura es inspirada por Dios. La importancia de la inspiración plenaria de toda la Escritura. El Señor Jesucristo aceptó la verdad de las proposiciones de la Biblia. Algunos pueden llegar a afirmar que solamente cuando la Biblia se hace personal en su vida es palabra de Dios. A veces hay personas que creen así. Dice, hoy día no estaba tan bien porque yo no he sentido nada. No se trata de que sientes, hermano. Puedes no sentir nada. Pero la palabra aquí está diciendo, la palabra no depende de su poder de que tú sientas o que no sientas, o que yo sienta o que no sienta. No depende de eso. Aquí está hablando claramente de que la Biblia es la palabra de Dios en las proposiciones que hace la Biblia. Cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo que está afirmando el Señor cuando está hablando y respondiéndole al enemigo. O sea, no podemos decir, la Biblia, como no he sentido nada cuando he leído la Biblia no tiene poder. Estás equivocado, no habrás sentido nada. Tal vez con una agujita puedes sentir algo, un pinchazón. Los sentimientos no son una buena guía para que uno tenga la palabra de Dios en su vida. Engañoso es el corazón, dice la palabra, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, no se hace real la palabra de Dios porque sienta o no sienta. La palabra de Dios es real porque el Señor mismo ha dicho, escrito está, digas lo que digas, pienses lo que pienses, hagas lo que hagas, escrito está. Está escrito en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada y además es verdadera. Hermanos, algunos se preguntarán, ¿cómo es que estas palabras incluso que el diablo ha hablado y están registradas en la Biblia son la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser eso que todas estas cosas que ha dicho el diablo, ha respondido y le ha preguntado al Señor, ahora es palabra de Dios? Recuerde que la ignorancia es que la Biblia está diciendo la verdad, está narrando la verdad. Le pongo como ejemplo. Si usted tiene que ir a la corte a declarar como testigo, o alguien va a la corte para declarar como testigo, por más horrible que tenga que ser lo que tenga que declarar, lo tiene que declarar, ¿verdad? Lo tiene que decir. Y se espera, porque es bajo juramento bajo palabra, se espera que lo que va a decir la persona es la verdad. Pero no lo que está narrando, no significa que lo que está narrando y lo que está contando es una cosa con la que está de acuerdo la persona que está narrando. Solamente está diciendo la verdad. Asimismo la Biblia narra la verdad. No es que está de acuerdo con lo que está diciendo el diablo. No es que está de acuerdo con las conductas inmorales y difíciles que se ven en la palabra de Dios, narradas en la palabra de Dios. No es que está de acuerdo con eso la Biblia. Está solamente narrando la verdad, así como un testigo. Y por tanto la Biblia siempre dice la verdad, por más horrible que sea, lo dice. Pero no es que esté de acuerdo con esas cosas, pero va a narrar siempre la verdad. Por eso es la inerrante palabra de Dios. Y eso es una evidencia interna dentro de la Escritura, de que la Escritura no va a ocultar cosas, la Escritura va a decir lo que es. ¿Se acuerda el profeta Natán cuando fue delante de David? Y le cuenta aquella historia de que había uno que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solamente una ovejita. El que tenía muchas ovejas ha recibido una visita y le ha quitado la única ovejita que tenía su vecino. Y el otro, teniendo tantas ovejas, no ha hecho uso de sus ovejas. ¿Y qué le dice el rey David? A ese hay que agasarlo, ese merece la muerte. ¿Y qué le dice Natán? Ese hombre eres tú. No oculta la verdad, dice lo que es, se lo ha dicho. Y la Biblia narra lo que es, dice lo que es, dice la verdad. Por eso no hay mejor regalo que usted pueda dar a una persona que usted ama, sino la palabra de Dios. Cómprele una Biblia, obséquiele, porque al comprar una Biblia usted está obsequiándole la verdad. Lo que nadie le va a poder decir, su Biblia le va a decir.
Lo que nadie le puede hablar, su Biblia le va a hablar. El segundo paso, cuando está obsequiando la Biblia, haga que esa persona lea la Biblia. Y mejor si le compra un curso de mouse que los que estamos empezando el día de hoy. Es uno de los mejores obsequios que usted puede dar, obsequiar la verdad. Las novias cristianas debían estar felices cuando sus novios les obsequian una Biblia, la verdad, más que recibir rosas, hermanos. Porque las rosas se secan en una semana, la verdad permanece para siempre, hermano. Y esto es lo que enseña la palabra del Señor, que la Biblia es inerrante porque dice la verdad. El Señor Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento de manera que aceptó su total confianza en su historicidad factual. En otras palabras, con el uso del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo afirmó que las personas, hechos que se narran, son hechos históricos y no solamente invenciones, no son invenciones o cuentos o concepciones literarias. Cuando el Señor Jesús habló del Antiguo Testamento, autenticó el Antiguo Testamento. Y por tanto es una evidencia de que también la palabra de Dios es inerrante, porque el Señor Jesucristo es perfecto, es Dios. Él no va a afirmar una cosa que es mentira. Afirmó a Adán y Eva que fueron creados, afirmó del diluvio y de Noé en Mateo 24, 38 y 39. Habló que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue real, Mateo 10, 15. Habló que la historia de Jonás y el gran pez en Mateo 12, 24 era real. Habló de Isaías, habló de Elías, habló de Daniel, Abel, Zacarías, Abiatar, Moisés y sus escritos en Juan 5, 46, de Abraham, Isaac y de Jacob en Mateo 8, 11. El Señor Jesucristo autenticó las Escrituras. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, y la verdad. No dijo una verdad, como el día de hoy quieren decir. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que era la verdad afirmó que el Antiguo Testamento es la verdad. Y por tanto la Escritura es inerrante, la Escritura no tiene error, porque aquel que es la verdad ha dicho que es la verdad. ¿Cuándo dicen amén? A veces no vemos desde ese ángulo la Escritura, a veces no vemos desde ese ángulo la palabra de Dios, pero el mes de la Biblia nos da la oportunidad de poder mostrar las evidencias de que la Biblia no solamente es la revelación de Dios, no solamente es la inspiración de Dios, sino también es la inerrante palabra de Dios, una palabra sin error. El Señor Jesucristo no aludió a estos pasajes que hemos mencionado, más bien los autenticó y firmemente creyó que tenía unas escrituras confiables e históricamente verídicas hasta en sus detalles más mínimos. El que era verdadero, aquel que va a aparecer en el Apocalipsis, con su cinto que dice fiel y verdadero, ha autenticado las Escrituras. Por tanto, la Escritura es la verdad, hermano. No leerla es perderse el más grande milagro que puedes tener en tus manos el día de hoy. La Escritura es lo mejor que tú puedes tener. Pero pastor, yo puedo ver videos. Sí, pero no reemplaza la Escritura. ¿Verdad? Esta época es bien visual, ¿verdad? O yo puedo escuchar historias, sí, pero no reemplaza la Escritura. No, a mí me gusta cuando nazarito y con música de fondo me gusta escuchar, pero no reemplaza la Escritura. Porque lo que está nazarito y con fondo musical no es lo que ha inspirado el Señor. Esto ha inspirado el Señor, la palabra de Dios. Cuando hablo de la palabra de Dios, recuerdo siempre a mi papá. Mi papi, cuando yo he estado consciente en este mundo, me daba cuenta que él estaba sentado ahí, tenía como unos 37, 38 años. Y recuerdo bien, él se levantaba en la mañana, y su idioma original es el quechua. Él ha aprendido el español a los 18, 19 años cuando ha ido al ejército, y no lo aprendí muy bien. Y él siempre decía: hijo, tú vas a estudiar, yo quiero que hables bien el español, vas a estudiar y vas a ir a la escuela. No me preguntes, debes ir a la escuela. Y en las mañanas él se levantaba, y me acuerdo que ha ido a una escuela nocturna, por la noche ha ido él. Y se sentaba y llegaba a la casa y deletreaba:
así leía. Pero tenía un deseo de leer la palabra de Dios, hermanos. Se levantaba a 4 de la mañana, todos los días. El papá estaba leyendo la Biblia en voz alta. Como no leía muy bien, leía lento, pero leía todos los días, que yo me acuerdo, hermano. El día de hoy lee con acento, pero lee, ya corrido. Pero hermanos, no hay pretexto para no leer la palabra de Dios, hermanos. Si no sabe el español, lo puede aprender con la Biblia, porque mi mamá ha aprendido a leer el español con la Biblia. No hablaba español mi mami, pero ella ha aprendido a leer en español con la Biblia. ¡Qué bendición que usted ya sabe leer! Y usted puede leer, no tiene que tartamudear como mi papi. Usted puede leer de corrido la palabra de Dios, pero lea, hermano, porque es la inerrante palabra de Dios. Es la palabra sin error que Dios nos ha traído para hablarnos a nosotros, hermanos. No reemplace su Biblia. Lea primero la palabra de Dios. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Mateo 5, 17 al 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas no serán abolidos. Él ha dicho, he venido a cumplir la ley. ¿Qué nos dice esto de las Escrituras? Dice, ni una tilde va a pasar. Cuando dice una tilde es una iota. En el idioma griego, debajo de las omegas, cuando se escribe con las omegas, se coloca una i chiquita, eso se llama una iota. Una i adscrita se llama. Está diciendo Jesús, ni esa i chiquita que te parece insignificante de la palabra de Dios, voy a pasar por alto. Todo lo que es la Escritura se va a cumplir. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Cada palabra de la Biblia es importante, hermanos. Porque es palabra de Dios. Por eso que el púlpito no se puede utilizar para explicar solamente la palabra de Dios, no para otra cosa. No se puede explicar los pensamientos del predicador, lo que se ha inspirado, lo que se ha levantado una mañana y ha escrito y se ha inspirado. No. El púlpito es para explicar la palabra de Dios, porque aquí está diciendo el Señor que ni siquiera una tilde de la ley se va a pasar. Todo se va a cumplir de las Escrituras. Por tanto, es importante cada palabra de la Biblia. Pues me van a ver cuando yo enseño en grupo pequeño, digo, ¿qué dice la Biblia? Les digo. Y empiezan a decir a veces otras cosas, digo, pero ¿qué dice el texto? Digo yo. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué nos está hablando el texto? ¿Qué dice? ¿Qué palabrita está usando? Hermanos, es importante que nosotros entendamos que la Biblia, en todas sus palabras, y aquí está diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Qué importante la palabra de Dios, hermano, qué importante. Así que al decir la ley y los profetas, está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. El versículo 18, que está hablando de eso, de Mateo 5. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán en todos sus detalles, incluyendo las jotas y los tildes, lo que nos muestra que la forma literal de entender las Escrituras es importante para nosotros, hermanos. O sea, nosotros cuando leemos la Biblia, debemos entender literalmente lo que dice la Biblia. Y eso es lo que está enseñando aquí Jesús. Entienda la Biblia literalmente, no le esté dando un significado que no tiene la Biblia. A ver, leemos un pasaje y creemos otro. Leemos una cosa y practicamos otro. Jesús está diciendo literal. Entienda literalmente la Escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene error. Por eso es importante para nosotros las Escrituras. Hay otro ejemplo en Juan 10, 31 al 38. Y cuando el Señor Jesús les responde a un grupo de personas con el Salmo 82, y para mostrarles la importancia de la palabra del Señor, dice, sí llamó, dice el versículo 35, de Juan 10, dice así, sí llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura
no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Aquí está diciendo el Señor, le preguntan, ¿quién eres vos? Y aquí está diciendo, soy el Hijo de Dios. Está afirmando que es Dios y quieren apedrearle. Y entonces Él utiliza este pasaje donde dice, dioses sois, en el Salmo 82. Eso no quiere decir que nosotros todos somos dioses. Si vemos el contexto, vamos a ver a lo que está refiriendo, es que los jueces tienen autoridad. Cuando va uno ante un juez, el juez va a decidir lo que va a pasar con esa persona. A eso está refiriendo la palabra dioses. Pero aquí el Señor Jesucristo está usando en favor de su defensa, porque Él ha dicho que es el Hijo de Dios, está usando el Salmo 82 para mostrar la importancia del significado aún de una sola palabra de la Escritura. ¡Qué increíble! El Maestro, nuestro Señor, está diciendo, Él está utilizando una sola palabra para explicar a estas personas que están queriendo matarle. ¿Cuánto más nosotros debiéramos dar importancia a cada palabra de la palabra de Dios? Esta historia que estamos viendo de Cipriano de Valera y de la edición Reina Valera de la Biblia es la historia de estos dos hombres que eran unos monjes, pero que se han sumado a la Reforma Protestante. Que estos hombres han creído que la Biblia es la palabra de Dios, por eso han traducido y han arriesgado sus vidas por traducir la palabra de Dios, porque han creído que cada palabra de la Escritura es importante. Y han dedicado sus vidas, no solamente para traducir, sino para divulgar la palabra del Señor en su traducción. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú crees firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada, porque la Biblia es inerrante, no tiene error. La Biblia habla del matrimonio, la Biblia habla de la familia, la Biblia habla de los hijos, la Biblia habla de los planes, la Biblia habla de las metas, la Biblia habla de las cosas que se tiene que hacer, la Biblia habla la verdad y ahí está la verdad inerrante. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hay otros pasajes también. Y cuando dice aquí que la Biblia no puede ser quebrantada, la Escritura no puede ser quebrantada, está mostrando la importancia de las palabras en la Biblia. Esto significa que la Biblia fue verbalmente inspirada. Esto quiere decir palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo. La Biblia ha sido inspirada y en sus proposiciones, no solamente cuando yo siento o no siento lo que me pasa. Realmente no depende la inspiración de la Biblia de lo que siento o lo que no sienta. La Biblia ha sido inspirada independiente de los sentimientos de las personas. Es lo que Dios ha exhalado para nosotros. Hay otro pasaje en Mateo 22, 23 al 33 también. En este pasaje los saduceos no creían en la resurrección, solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, y por eso hicieron una pregunta. ¿Y se acuerdan de esta pregunta? Porque había el matrimonio por levirato en el pueblo de Israel, quiere decir que cuando una familia, 2 personas se casaban, ¿no? Y el esposo moría, el hermano tenía que casarse por levirato para levantar descendencia a la viuda que había quedado. Y le plantean esta pregunta al Señor, le dice, se casaron, dice, y eran 7 hermanos. El primero ha muerto y se casa con el segundo. Porque la ley dice que debe redimir y debe levantar su apellido. Y así pasa, con el segundo muere, se casa con el segundo. El segundo se muere, el tercero se muere, el cuarto, quinto, séptimo. Los 7 hermanos se mueren y ella se ha casado con los 7. Ahora, ¿de quién va a ser su esposa? Le hacen esa pregunta al Señor. ¿Saben por qué le hacen esa pregunta al Señor los saduceos? Porque ellos creían solamente en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y no creían en la resurrección, porque eso está fuera de Deuteronomio. Entonces le hacen una pregunta bien dentro de los 5 libros que ellos creen. Y entonces el Señor les responde y les dice, esa pregunta está fuera de lugar, porque en el cielo no hay matrimonio, bien clarito está. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? Hasta la muerte no vas a tener que estar juntos, hermanos. Esas canciones que de amarte allá en la eternidad, eso no es bíblico. Así que no le crea eso.
¿Ah? Porque dicen esas canciones, ¿verdad? Yo te voy a amar y en el cielo te voy a seguir amando. Claro, con Allah. Eso. No va a haber matrimonio, dice la palabra. Pero sí nos vamos a amar con un amor más perfecto, que es el amor incondicional de Cristo. Mucho más perfecto que este amor que usted conoce aquí. Muchísimo más. Pero aquí el Señor está diciendo bien claro, les está hablando, les está diciendo, ustedes están haciendo una pregunta fuera de lugar, porque en el cielo no va a haber matrimonio, el matrimonio hasta la muerte nomás. Por eso dice, ¿no es cierto? Cuando hacemos la ceremonia los pastores, amarás a esta mujer, ¿no es cierto?, a este hombre, y recibirás como tu legítimo esposo, esposa, para cuidarla, para amarla en enfermedad, en salud, hasta que la muerte os separe. Pongan atención. ¿Sí? Así es la cosa. Hermanos, aquí está diciendo el Señor que ellos eran la Escritura. Y mire cómo el Señor les debate su argumento y les dice, ¿acaso no dice la Escritura, dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Dios de Jacob? Por cuanto Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otras palabras está diciendo, los saduceos no creían que había nada más después de la muerte. Aquí Jesús está diciendo, no, hay más cosas después de la muerte. No es como ustedes dicen que se acaba todo en la muerte. Había esa filosofía en el tiempo de Pablo también. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Así creían en el tiempo de Pablo. Los hermanos medio que por ahí andaban. Disfrutaré, gozaré. Y después mañana me voy a morir. No voy a llevar nada de este mundo. Comeré, disfrutaré. Es una filosofía equivocada. Porque aquí el Señor está diciendo que Dios es Dios de vivos. Por eso dice la Escritura, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tantas generaciones han pasado, 3 generaciones han pasado, Dios sigue siendo Dios y aunque el hombre sigue muriendo, ¿por qué? Porque existe una vida más allá de la muerte. El Señor les responde que la resurrección no habrá más matrimonio, serán como ángeles que no se casan. En otras palabras está diciendo que la pregunta está fuera de lugar, pues ellos no creían en la resurrección de los muertos debido a que tomaban solo parte de la Biblia, que era el Pentateuco. Y además les enseña la sana doctrina y les responde con Éxodo 3, en el llamado de Moisés, donde dice, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, haciéndoles notar que hay vida después de la muerte, pues hay resurrección, y que no solo se debe creer, que solo se debe creer en la Escritura y lo que dice la Escritura. Y está diciendo aquí Jesús, está escrito, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le está dando validez, está autenticando la Escritura. La Escritura está utilizando el Maestro, aquel que es la verdad, aquel que es el camino, la verdad de la vida. Está utilizando la Escritura y está autenticando la Escritura. Está diciendo la Escritura tiene la razón, la Escritura tiene la verdad, la Escritura es importante, la Escritura responde tus preguntas. No importa que sean fuera de lugar, la Escritura responde tus preguntas, hermano. No la desprecies, léela. Tómala, cómprate una buena Biblia. Estúdiala, porque si el Maestro está diciendo que es importante, es porque es importante, mi querido hermano, la palabra del Señor. Algunas personas son selectivas en cuanto a la aplicación de las Escrituras en su vida, así como eran estos saduceos. Estos saduceos solamente querían que cumplir el Pentateuco, nomás 5 libros nomás. Y algunos tienen sus libros favoritos, esos que quieren cumplir. Los otros libros que medio que les confrontan con la verdad, eso no quieren cumplir. Selectivos son. Pero ¿ha visto lo que les pasa a los selectivos aquí? El Señor los confronta con la verdad y la Biblia te confronta con la verdad. Toda la Escritura es importante, palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, párrafo por párrafo. Esto es lo que quiso decir el Señor. Obedezca la Escritura, obedezcamos la Escritura, amén. Hermanos, hay otro pasaje en las Escrituras que se encuentra en Mateo 22, 41 al 46, y dice así, y estando todos juntos, los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder una palabra, ni osó
alguno desde aquel día en preguntarle más. Otra vez aquí el Señor está utilizando un pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 110, y en una palabra es bien importante. Está diciendo que, ¿cómo le dice? Si ustedes dicen que David es el rey David, ¿cómo le dice, dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo está diciendo que David, cómo está diciendo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo es esto? Esto del Señor. ¿Quién es? O sea, el Mesías, ¿por qué es Señor? En otras palabras, este pasaje está afirmando que el Señor Jesucristo, el Mesías, es Dios. Y les dice el Señor Jesús, ¿cómo dice? ¿Por qué dice el Señor a mi Señor? Al Mesías está diciendo, Señor, a mi Señor. ¿Cómo es eso? Y ellos no podían explicar. Pero ¿qué cosa muestra? Aquí hay una sola palabrita que hace la diferencia. Dijo el Señor a mi Señor. Esa palabra a mí cambia las cosas. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Cada palabra es importante en las Escrituras. Aún esa palabra mí marca la diferencia para mostrar que Jesucristo es Dios. Pero el Señor está mostrando aquí la importancia, la inspiración verbal de las Escrituras, que ha sido inspirada la Biblia palabra por palabra, hermanos, y que dice la verdad. La Biblia es la palabra de Dios porque existen pruebas deductivas e inductivas de su inerrancia. Deductivas porque hemos llegado a deducir con dos premisas, con un silogismo, que la Biblia dice la verdad. Inductivas, hemos visto pasajes de la Escritura que nos hacen ver que la Biblia dice la verdad y el Señor Jesucristo afirma y autentica que es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios porque así lo afirman las Escrituras y el mismo Señor Jesucristo allí lo afirma. La Biblia es la palabra de Dios porque existen evidencias de su inerrancia dentro de las mismas Escrituras. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es la palabra revelada, porque es la palabra inspirada, porque es la palabra inerrante de Dios. La Biblia es la palabra de Dios dada a conocer al hombre, registrada por la dirección de Dios y que habla la verdad sin error. La Biblia es la palabra de Dios porque nos ha dado a conocer, Dios se ha dado a conocer, está registrada bajo su dirección sin error y dice la verdad para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios porque no tiene error. La Biblia es la palabra de Dios porque hay evidencias de su inerrancia en las mismas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios porque dice la verdad y no tiene error. Hermanos, la Biblia es inerrante. Y Dios nos ha dado este gran regalo para nuestras vidas. Espero que en este tiempo, hermano, usted esté reflexionando en el valor de la Biblia y el querer cumplir parte de la Biblia solamente, así como Satanás quiso tentarle al Señor, es tentarle al Señor. Siempre hay que querer cumplir de todo corazón toda la Biblia, no parte de la Biblia, no las partes que me convienen y las partes que no me convienen no quiero cumplir. La Biblia seguirá diciendo la verdad, seguirá hablando la verdad, seguirá transmitiendo la verdad, hermanos, porque es inerrante. Por eso la Biblia tiene valor. Por eso han habido hombres que han querido destruir la Biblia porque dice la verdad, porque no quieren confrontar su vida frente a la verdad. Por eso civilizaciones han tratado de destruir la Biblia, pero no lo han logrado, porque Dios milagrosamente ha preservado las Escrituras. Así que la Biblia es inerrante, hermano. No solo es la revelación de Dios, no solo es la inspiración de Dios, pero es también la inerrante palabra de Dios. Y la siguiente semana vamos a ver que necesitamos de la iluminación de Dios para entender las Escrituras. Pero hoy nos quedaremos con la inerrancia de las Escrituras. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por personas, Señor, que han entendido, Señor, que tu palabra es la verdad y que han dedicado sus vidas para la traducción de la Escritura. Te damos gracias, Señor, porque podemos disponer en el idioma español y en el idioma inglés, aquí en los Estados Unidos, tu palabra. Y gracias por este regalo maravilloso, Señor, que cada palabra, cada frase
cada oración, cada párrafo, cada capítulo, Señor, cada libro, y toda la Biblia es inspirada, Señor, e inerrante, dice la verdad. Te damos gracias, Señor, y que a partir del día de hoy podamos hacer ese compromiso, Señor, de poder estudiar siempre tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así que con ese desafío, hermano, de que ahora sabe que la Biblia dice la verdad, es la inerrante palabra de Dios. Esta semana, hermano, vaya y hágase su plan para leer la palabra del Señor. Amén. Y además, esta semana, hermano, compre una Biblia, que hay Biblias accesibles con costo bien accesible. Compre una y obséquiele la verdad a quien usted aprecia, ahí en el trabajo, en el camino. ¿Ok? Esta semana no lleve rosas, ¿ok? No lleve flores, lleve la verdad, lleve la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, dése un abrazo de paz, hermano.